Muchas gracias, hermanos, por la oportunidad. Nosotros vinimos a la celebración de los 50 años de Peña. Eh, Tuvimos ayer un día muy especial y pues no podíamos estar por aquí y no venir aquí a la iglesia esta mañana. Entonces es un gusto, una bendición poder estar aquí con vosotros en esta mañana. Yo quisiera hablar hoy de varias cosas. Le he titulado el mensaje "El costo de seguir a Cristo". Ahí está la... Y vamos a leer el pasaje en un momento, pero quisiera comenzar con una pregunta que es muy sencilla y tal vez una pregunta que han hecho muchas veces. ¿A quién sigues? ¿A quién sigues? Es una pregunta y la idea de seguir es una idea que está muy de moda con lo de las redes sociales, porque todos somos seguidores y a unos pocos nos siguen, ¿no? O, bueno, a mí no me sigue nadie, yo creo, pero en las redes, pero hay seguidores y hay personas que son seguidas. Es una pregunta que, simple como es, presupone varias cosas. Por ejemplo, una es que la vida no es estática, la vida se mueve. Sea que nosotros nos sintamos estancados en la vida sigue, continúa y la vida no es estática. Si nosotros no cambiamos, nos resistimos a cambiar, la vida igual nos cambia. Y también supone esto, que la idea de que todos, sin excepción, todos somos seguidores. Algunos nos gustaría no serlo. La idea de que hay gente que dice yo no sigo a nadie. Pero la idea de que no seguimos a nadie, de que somos libres, de que somos los dueños de nuestro propio destino, de que nosotros tomamos las decisiones sin dejarnos afectar por nada o por nadie, esa idea es sencillamente un mito. No es cierto. Todos seguimos, lo queramos o no, seamos conscientes o no, seguimos a alguien. Y como dice un autor, Mark Homer, la cuestión no es si seguimos a alguien o no, sino a quién seguimos. La cuestión no es si somos discípulos o no, sino de quién somos discípulos. Y yo creo que esa es una pregunta muy importante, o esa es una aclaración muy importante. Aunque hay en las redes unos siguen y otros que son seguidos, la verdad es que todos somos seguidores. Dice un autor lo siguiente: la cuestión o la cultura y la sociedad están en el negocio a tiempo completo de hacer discípulos, no de Cristo, sino de una variedad de estilos de vida informados por imágenes de salud, bienestar y de apariencia física. No hay opción, nosotros o seguimos a Jesús o seguimos al mundo. Otro autor dice lo siguiente: cada pensamiento que permitimos en nuestra mente, cada acción, cada decisión que tomamos, cada emoción que nos permitimos sentir, cada interacción que tenemos, cada reacción y respuesta a las cosas que nos ocurren, todas estas cosas poco a poco nos están formando en la clase de discípulos que somos. Y luego sigue: ¿estamos siendo formados en la plenitud de la imagen de Cristo o en una horrible y destructiva caricatura de esa imagen? Como lo dice C.S. Lewis, el autor de Narnia. Él lo pone mucho más, de una manera más sucinta y más aguda. Él dice: poco a poco nosotros nos estamos convirtiendo o en criaturas celestiales o en criaturas diabólicas. No hay vía media, no hay vía media. O seguimos a Jesús o seguimos al mundo, seguimos al diablo. Bob Dylan, por allá en los años 70, escribió una canción y el coro dice: o nosotros servimos al Señor o servimos al diablo. Pero no hay opción, no hay una vía media. Y parte del drama de ser discípulos de Cristo es que nosotros queremos seguirle, pero hay fuerzas que nos jalan en la otra dirección. Y entonces se necesita mucha decisión, se necesita intencionalidad, se necesita persistencia y perseverancia para seguir a Jesús. Vamos a leer un pasaje, el pasaje que está aquí.
en Lucas. Y voy a tener que sacar mi teléfono porque ahí está la versión de las Américas. Yo tengo una Biblia aquí que es otra versión. Permítanme encontrarlo, que no estaba preparado para ello. Pero entonces está en Lucas, perdón, 10, final del capítulo. Lucas 9, perdón, sí. Es un pasaje muy conocido, yo creo, para todos, que dice así: y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro dijo, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Ahora en este pasaje entonces podemos observar a 3 personas que quieren seguir a Jesús. Pero más que todo lo que yo quiero que miremos es las respuestas que les da Jesús a cada uno, porque estos hombres quieren seguir a Jesús, pero tienen sus propias excusas para no seguirlo. Y la respuesta de Jesús yo creo que deja ver mucho más de las intenciones, de las verdaderas intenciones de estos hombres. Y realmente la respuesta de Jesús nos muestra que hay ciertos obstáculos o ciertas amenazas para el discipulado. Ahora es increíble cuán actual la Biblia, cuán actual las palabras de Jesús son. Yo quiero hablar de pensemos en 3 obstáculos o 3 amenazas para el discipulado. La primera que veo es consumismo. Porque dice que la primera de estas personas le dice a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Este es un individuo impulsivo, un individuo entusiasta que en la emoción del momento quiere seguir a Jesús y no espera a que Jesús le llame, sino que él mismo se ofrece. Uno pensaría que es un hombre que no ha calculado, no ha pensado en lo que implica seguir a Jesús, pero más bien yo pensaría lo contrario, que este era un hombre muy calculador. Porque era alguien que estaba, de acuerdo a la respuesta de Jesús, alguien que tenía motivos ulteriores para seguir a Jesús. Alguien que esperaba algún tipo de ganancia, de beneficio material por seguir al Maestro. Y Jesús rápidamente le sale al paso a esas ilusiones de este hombre porque le dice, es que las zorras tienen madrigueras y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde caerse muerto, no tiene dónde recostar la cabeza. Lo que creo que este hombre estaba buscando él quería seguir a Jesús no tanto por quién era Jesús, sino por las cosas que él podía, los beneficios que él podía obtener de Jesús. Y creo que este hombre lo que estaba buscando era 2 cosas, comodidad y seguridad. Comodidad y seguridad material. ¿Qué puede darnos una mayor sensación de seguridad, de comodidad? Que llegar a la casa después de un día de arduo trabajo y tener un lugar, una cama bien cómoda, calientita, donde poder descansar plácidamente y poder relajarnos. Creo que el asunto que Jesús está tratando aquí es el consumerismo. Bueno, ese es el versículo que ya hemos leído. Este hombre quería seguir a Jesús, pero no por lo que Jesús era, sino por lo que Jesús podía ofrecerle. Seguramente había visto a Jesús obrando milagros. Seguramente lo había visto, por ejemplo, en el mismo pasaje en Lucas leemos que Jesús había alimentado una multitud grande. Y seguramente estaba pensando, wow, si Jesús puede hacer eso, imagínense todo lo que yo puedo obtener de Jesús.
como seres humanos nosotros buscamos seguridad y buscamos bienestar y felicidad. Y esas son necesidades legítimas. El problema es que en la mayoría de las veces o de los casos buscamos satisfacer estas cosas en los lugares equivocados, por ejemplo, en posesiones materiales. Y cuando compramos, por ejemplo, cuando compramos cosas, no solamente estamos comprando objetos, pero estamos comprando comodidad, estamos comprando identidad y estamos comprando seguridad. ¿Quién soy yo? Hoy en día es definido por las cosas que tengo, por las cosas que puedo comprar, que puedo poseer. La gente que hace marketing lo sabe muy bien y por eso cuando esta gente trata de vendernos cosas, no tratan de vender un producto, sino tratan de vender una sensación, un feeling. Te dicen, es que mira, si tú compras esto te vas a sentir así y así, de esta manera. Lo saben muy bien, porque cuando nosotros compramos, estamos comprando no solamente un objeto, pero una identidad, una manera de ser en la vida. El dinero es una fuerza poderosa, seductora, demandante. Juega un papel casi soberano en nuestras vidas. El dinero tiene pretensiones y características de una divinidad. Nos ofrece libertad, seguridad, poder, plenitud. El dinero es casi omnipresente y omnipotente. Es casi imposible pensar en situaciones de nuestra vida donde el dinero no esté presente. El hombre de hoy se ha convertido en un ser profundamente económico, metalizado, que define su vida, acciones, pensamientos, aspiraciones, relaciones en términos económicos. El valor de las personas, la buena vida, el éxito, el progreso, dónde estudio, qué estudio, con quién me caso, todas estas cosas, hoy en día en muchos casos está determinado por el factor dinero. Y el consumismo yo creo es una amenaza para el discipulado, porque el consumismo quita nuestra mirada de Dios y la pone en las cosas pasajeras de este mundo. El consumismo hace que pongamos nuestra confianza en las cosas y no en Dios. Cuando nosotros consumimos, estamos abandonando la búsqueda de las cosas eternas y reemplazándolas por cosas que pueden ser obtenidas y consumidas inmediatamente. Y seguir a Jesús es una invitación no a consumir, sino a ser consumidos. Miren lo que dice la Biblia. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Yo era un chaval de 8 o 9 años cuando escuché por primera vez la historia de un grupo de misioneros vinieron a la iglesia en mi ciudad natal, ahí en Colombia, y contaron una historia y mostraron una película de 5 misioneros en el Ecuador. Eso fue algo que ocurrió en los años 50. 5 misioneros americanos que fueron martirizados por la tribu Auca en el Ecuador, la jungla del Ecuador. Y en mi casa compraron el libro que narra la historia. La historia fue escrita por la esposa de uno de estos hombres, de estos misioneros, Elizabeth Elliot. Tal vez la han leído porque ella se hizo conocida. Y ese libro realmente, y esa historia cautivó, yo creo que ese libro, si alguien me pregunta cuál es el libro que ha marcado tu vida, es ese, porque ahí yo sentí que Dios me llamaba a servirle. Y el esposo de esta mujer que escribió el libro, Jim Elliot, él se hizo famoso por las siguientes palabras: no es tonto aquel que entrega lo que no puede retener para ganar lo que no podrá perder. No es tonto el que entrega lo que no puede perder, lo que no puede retener para ganar aquello que no podrá perder. Y eso lo dice la Biblia en otras palabras. Dice, el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio
la salvará. Hay un intercambio. Yo entrego lo que tengo para ganar algo que es mucho mayor. Que eso es como la parábola de aquel hombre que encontró una mina en un campo, encontró un tesoro en un campo. Y dice la parábola que este hombre fue y vendió todo, absolutamente todo lo que tenía para comprar este campo donde estaba el tesoro, para tener el tesoro. Y ese es el intercambio que Dios y que el discipulado nos exige. Tenemos que entregar todo para ganar mucho más. El consumismo es un ídolo del cual necesitamos desdiscipularnos, por así decirlo, para hacernos discípulos de Cristo. Entonces la pregunta es esta: ¿sigues a Jesús por quién es Él o por las cosas que te ofrece? ¿En qué basas tu sentido de identidad y de seguridad? Estamos cantando la canción y hablando de dónde está nuestra identidad. ¿Está en qué? ¿En las cosas que tenemos? ¿En las cosas que podemos adquirir? ¿En nuestro poder adquisitivo? ¿O está en Jesús? ¿Dónde está nuestro sentido de identidad y de seguridad? ¿Y qué tanto tus posesiones o tu afán de tener cosas te impiden seguir a Cristo adecuadamente? Entonces, consumismo es una de las amenazas, de los obstáculos para el discipulado. Pero la segunda, ya la visteis ahí, es el individualismo. Y vamos a leer los versículos que dicen, donde está el segundo hombre que dice, al que Jesús invita, ¿no? Sígueme. Pero este hombre le dice: Señor, permíteme que primero vaya a enterrar a mi padre. Ahora, la objeción de este hombre es una objeción a simple vista válida. Quiere hacerse responsable de asuntos de la familia y es commendable por eso. Lo que más o menos este hombre estaba diciendo, yo creo, era: déjame cuidar a mi padre hasta que muera. Y cuando muera, entonces estoy libre para servirte, para seguirte. Hombre, esas eran las convenciones sociales de aquel y de hoy en día. Las convenciones sociales de hoy en día también. Se espera que los hijos tomen cuidado de sus padres, ¿verdad? Un buen hijo hace eso, cuida de sus padres. Por eso la respuesta de Jesús es sorprendente. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que casi todos los expertos dicen que lo que quería decir Jesús: deja que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. Y tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Ahora, este es un hombre que trata de posponer su decisión de seguir a Jesús basado en su responsabilidad hacia su familia. Era un hombre que piensa que asuntos familiares son más importantes y más urgentes que los intereses del reino de Dios. Y a veces tendemos a pensar eso, que nuestro deber hacia nuestra familia es una excusa válida para no seguir y servir a Dios. De alguna manera hemos logrado poner nuestra lealtad a la familia en el mismo nivel de nuestra lealtad a Dios. Y cuando eso ocurre, entonces la familia se convierte en un rival de Dios. Cuando nuestro amor por la familia es igual o mayor que nuestro amor por Dios, entonces incurrimos en idolatría de la familia. Y es muy común, mucho más común de lo que pudiéramos imaginarnos. Amor hacia Dios tiene y debe tener precedencia sobre la familia. Los asuntos del reino tienen mayor urgencia que cualquier responsabilidad, incluyendo responsabilidad hacia la familia. Miren cómo lo dice Jesús de una manera que suena escandalosa. Jesús dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Obviamente Jesús no está hablando aquí de aborrecer, de odiar literalmente, porque eso sería una contradicción a sus mismas enseñanzas.
Jesús dice que debemos honrar a nuestro padre y nuestra madre, que debemos amar al prójimo. Pero Jesús lo que está diciendo aquí es que está hablando de aborrecer en el sentido de amar menos. Porque miren lo que dice en otro versículo. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. En todas nuestras relaciones, Dios debe tener siempre la preeminencia. Dios y nadie más debe ser el foco primario de nuestro amor. Nuestro amor hacia Dios ordena todos los demás amores en nuestra vida. La prioridad del reino de Dios debe reordenar todas nuestras demás prioridades en la vida. Y creo que este hombre que está hablando aquí, aunque está hablando de padre de la familia, es alguien que tiene una actitud individualista. Es alguien preocupado por sus propios intereses y los de su familia. Es una persona que ha reducido en alguna manera su sentido de obligación social a yo y mi padre, yo y mi familia, excluyendo todo lo que no sea parte de la familia. Y eso, hermanos, es individualismo. Es que vivimos en una sociedad que promueve el individualismo sobre todas las cosas, donde la gente ya no se compromete a nada que no sirva directamente sus propios intereses. Ahora, por las presiones de la vida moderna, muchas familias tienden a encerrarse en sí mismas. Y las casas entonces se convierten como en fortalezas inexpugnables, donde podemos escapar del mundo alrededor y donde cerramos las puertas al servicio y a la hospitalidad, donde no permitimos que otros vean y experimenten el reino de Dios. Es interesante notar en este pasaje que Jesús le dice inicialmente a este hombre, sígueme. Pero cuando este hombre se excusa, Jesús ya no le dice sígueme, sino que le dice ve y proclama el reino de Dios por todas partes. Jesús nos hace un doble llamado. Es un llamado a seguirle, pero también un llamado a ir. Un llamado a ir. Y Jesús está hablando aquí de la urgencia de la misión, de la urgencia del reino de Dios. Hacer discípulos es algo que no podemos posponer. No hay excusa válida para postergar nuestro llamado a seguir y a servir a Cristo. Cuando Jesús le dice esto a este hombre, está también diciendo que la mejor cura para el individualismo es ir y servir a otros. Todos sabemos la gran comisión, yo espero, pero una mejor traducción de la gran comisión es, ahí está, es no tanto ir y hacer discípulos, sino yendo. En la gran comisión hay un solo imperativo y es hacer discípulos. ¿Vale? Los otros verbos, ir, el verbo bautizar y el verbo enseñar son gerundios, lo que significa que son verbos, acciones que nos ayudan a obedecer el imperativo de hacer discípulos. Y lo que el yendo significa es mientras vais, en tanto que vais, entonces haced discípulos. Esa es la idea del versículo. Visto así, no hay excusa para no hacer discípulos, porque no importa qué estemos haciendo, podemos hacer discípulos. Mientras vais es mientras estáis trabajando, mientras estudiáis, en cualquier situación podemos y debemos hacer discípulos. Y aún mientras estamos cuidando de nuestro Padre, podemos hacer discípulos. Ese es el sentido de la gran comisión. No hay excusa para no hacer discípulos. Cuando nosotros recién llegamos a vivir a España, en nuestra misión había una misionera llamada Judith. Y ella trabajó mucho tiempo en Motril, pero luego estaba trabajando en el norte de Madrid. Y esta mujer contrajo una enfermedad que era terminal. Y entonces ella había servido 30 años en España
y después de un tiempo de contraer la enfermedad murió. Pero mientras estaba en el tratamiento, ella decía, es que yo nunca he tenido una mayor oportunidad de compartir el Evangelio que con todos los otros pacientes que tienen la misma enfermedad. En sus visitas al médico, a exámenes y todo esto, conoció un grupo de gente y dice, nunca había tenido una oportunidad tan sin igual de compartir el Evangelio con otros. Entonces, aún cuando esta mujer sabía que iba a morir y todo, el Señor le dijo, no hay excusas para no predicar el Evangelio, para no hacer discípulos. Algunas veces se promueve un cristianismo que es muy individualista. Y no sé si habéis escuchado gente decir, no, es que lo importante es mi relación entre Dios y yo. Esto es todo lo que cuenta y no más. Y esto no es cierto, no debe ser así. Porque nosotros no podemos crecer como discípulos, no podemos madurar espiritualmente sin la presencia de otros en nuestra vida. ¿Sí? Creo que era Wesley el que decía que no hay tal cosa como y Wesley hablaba de la santidad. Él decía, no hay tal cosa como un santo solitario. No hay. Discipulado es un llamado que es comunal. Sí, no hay lugar para el individualismo. Por eso el Señor Jesús dice, y cuando Él resume la ley, dice, es amar a Dios y amar al prójimo. Las dos cosas van una con la otra. Nuestro amor a Dios se evidencia en nuestro amor al prójimo. Al igual que el consumismo, el individualismo es un obstáculo grande para el discipulado, porque nos enfoca en nosotros mismos, en nuestros propios intereses, nos hace insensibles e indiferentes al mundo alrededor nuestro. ¿Qué tendencias individualistas tienes que se convierten en un obstáculo para seguir a Jesús? Seguir a Jesús significa pertenecer a una familia. Entonces dejamos de enfocarnos en nuestra familia nuclear, pero el Señor nos invita a ser parte de una familia que es mucho más grande, una familia que es creciente, donde podemos encontrar amor, comunidad, apoyo, perdón, gracia, afirmación. Y alguien decía, y esa es una buena pregunta, yo creo que todos debemos hacernos, ¿nos estamos convirtiendo en personas más amorosas, más compasivas, más pacientes, más generosas, más perdonadoras que antes como resultado de seguir a Jesús? ¿Pueden decir eso otros de nosotros? Entonces, dos obstáculos para el discipulado: consumismo e individualismo. Va el tercero. El tercero, algunos le llaman pluralismo. Ahora, este tercer hombre también se ofrece a servir a Jesús, pero dice, pone una condición: déjame que me despida, creo que está aquí, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Otra vez parece una buena excusa, pero otra vez la respuesta de Jesús parece injusta, rígida, inflexible, porque Jesús le dice, nadie que después de poner la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento hay un precedente, creo que fue Elías o Eliseo, que hace la misma petición, y Elías, creo que fue Eliseo, y Elías le dice, pues no hay problema, ve, yo no te estoy deteniendo, ve y hazlo. Pero aquí en el Nuevo Testamento es diferente, por alguna razón. Pero esta respuesta nos deja ver que este es un hombre indeciso, un hombre que quiere seguir a Jesús, pero no quiere dejar su vida pasada. Alguien que conoce los beneficios de seguir a Cristo, pero no se decide a cortar con las ataduras del pasado. Y esta, hermano, yo creo que esta es la condición de muchos cristianos, de muchos discípulos. Se sienten divididos en sus lealtades, porque conocen la verdad del Evangelio, pero son incapaces de vivir en la verdad del Evangelio. Tratan de seguir a Jesús, pero se sienten atraídos por el mundo y son incapaces de vivir vidas enfocadas
y vidas centradas en Jesús y el Evangelio. Ahora, la vida moderna nos ofrece muchas opciones, mucho que hacer, que ver, que comprar, muchos libros que leer, muchos videos y blogs que leer y todo lo demás. La vida es muy complicada. Vivimos en un mundo que nos ofrece una cadena casi interminable de opciones. Ser moderno, dice un autor, Os Guinness, dice, ser moderno es ser adicto a opciones y a cambios. Elección, dice él, se ha vuelto un valor, una prioridad, un derecho. Y Os Guinness entonces llama a esta actitud pluralismo o pluralidad. Que es la abundancia de opciones y de permutaciones disponibles en todas las áreas de la vida, desde bienes de consumo, desde comida, desde estilos de vida, estilos de moda o modas, hasta opciones de religión, de sexualidad y demás. Pero la cosa es esta, sigue diciendo Os Guinness. En cuanto nuestras opciones aumentan, nuestro sentido de compromiso disminuye. En tanto que nuestras opciones aumentan, nuestro sentido de compromiso disminuye. La sociedad ha inventado rutas de escape para casi todo. Cuando nosotros nos enfrentamos a alguna situación que no funciona o algo que supone esfuerzo o sacrificio o de pronto algo de dolor, lo más fácil es optar, salirnos de esa situación, escaparnos de esa situación, no enfrentarla. Y como resultado, vivimos vidas fragmentadas, con una profunda pérdida de unidad, de coherencia, de solidez, de enfoque. No debe sorprendernos que uno de los problemas mayores de nuestra sociedad hoy en día, especialmente entre las generaciones jóvenes, es el déficit de atención. Déficit de atención. Es que hay tantas cosas que la vida nos ofrece que es abrumador. Por ejemplo, la vida es tan compleja que nos ofrece muchas ocupaciones y preocupaciones. Hoy en día tenemos preocupaciones de toda clase, de salud, de preocupaciones financieras, de familia, la preocupación de una posible tercera guerra mundial, la preocupación del cambio climático. Hay muchas cosas por las que preocuparse. Pero también vivimos en una sociedad donde hay una sobrecarga de información. Dicen los que saben que nosotros recibimos más información diariamente de la que nuestro cerebro puede procesar. Y lo que esto produce es dos cosas. O nos hace completamente, ¿cómo se dice?, indiferentes, apáticos, o nos vuelve ansiosos. Tanta información que hay, a toda hora podemos tener acceso a la información. Pero la tercera cosa que este mundo ofrece es distracciones y entretenimiento por todos lados. Piensa en su teléfono. Hay gente, jóvenes especialmente, pero muchos que se pasan, en inglés se dice hooked to the phone, pegados al teléfono. Pasan horas, días enteros. Entonces hay mucho entretenimiento. Es que el mundo, la sociedad, yo creo, está diseñada para no permitirnos pensar en las cosas que son importantes y eternas. Y por eso hay tanto entretenimiento. Porque vivimos en una sociedad que está aburrida, hastiada. Y la sociedad tiene que entretenernos de alguna manera. Pero al igual que el consumismo y que el individualismo, el pluralismo es también una amenaza para el discipulado, porque nos impide vivir vidas centradas y enfocadas en Jesús. Y el peligro del pluralismo es que nos dice que el discipulado es una opción más, entre tantas, es una actividad más que realizar. Entre la larga lista de actividades que tengo que realizar, seguir a Jesús es una más. O seguir a Jesús es un artilugio más que comprar, ¿no? Entre la colección que ya tengo es una
cosa más que añadir a esa lista. O seguir a Jesús es una suscripción más, como las muchas que ya tenemos, a clubes, a cuentas. Eso es seguir a Jesús. Pero seguir a Cristo no es eso, no es un compromiso más, no es una adquisición más. Seguir a Jesús es el compromiso que reordena y que reajusta absolutamente todos los demás compromisos en mi vida. Seguir a Jesús es costoso, y por eso el título, el costo de seguir a Jesús. Es costoso, hay obstáculos, hay amenazas. Fue este teólogo alemán, Bonhoeffer, que dijo una frase famosa: cuando Dios llama a una persona, la llama a venir y a morir. Cuando Dios llama a una persona, la llama a venir y a morir. Es interesante en este pasaje en Lucas que estamos leyendo, Jesús había acabado de iniciar su camino hacia Jerusalén. En la primera parte de Lucas, entonces Jesús está en Galilea, pero en el capítulo 9 dice que Jesús llegó a ese momento, ¿no?, en que Jesús dice: no, ya debo enfocarme en ir hacia Jerusalén. Y para Jesús, Jerusalén, él tenía, digamos, como emociones encontradas en cuanto a Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad santa, es el lugar donde está el templo de Dios, es el lugar donde para los judíos de ese entonces estaba la presencia de Dios. Ellos querían encontrarse con Dios, era Jerusalén, y los judíos hacían peregrinajes cada año a Jerusalén para encontrar a Dios. Pero al mismo tiempo, Jerusalén era la ciudad donde a Jesús le esperaba la muerte. Y Jesús era muy consciente de esto, porque lo menciona varias veces en el Evangelio. Le esperaba la muerte sacrificial. Pero al mismo tiempo, Jerusalén era también el lugar donde Jesús iba a volver a la vida. Entonces había una cantidad de emociones encontradas. Y yo creo que algo así debe marcar la vida del discípulo. Hay muerte, pero también hay vida. El discípulo de Cristo muere a la vida pasada, muere al pecado, muere a los deseos carnales que había antes, y resucita a una nueva vida con Dios. Hay vida, hay esperanza. Hay muerte, pero hay vida también. Y qué bien que cantamos: porque Él vive, triunfaré mañana. Porque esa es la esperanza de la vida cristiana, la esperanza que tenemos los cristianos. Seguir a Jesús es costoso. Pero hay un autor que dice: pero no seguir a Jesús es aún más costoso. No seguir a Jesús es aún más costoso. Mire lo que él dice ahí. Dice: no discipulado nos priva de una paz duradera, de una vida saturada de amor, de una fe que ve la vida a la luz de la soberanía de Dios, de esperanza que permanece firme aún en las circunstancias más difíciles. Nos priva de poder hacer lo recto y resistir las fuerzas del mal. En conclusión, no discipulado nos priva de la vida abundante que Jesús ofrece. Hermanos, seguir a Jesús cuesta, pero no seguirle nos cuesta más. Y el costo de no seguirle es un costo que tiene consecuencias eternas. Eternas. Así de serio es el llamado que Jesús nos hace en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, porque es un reto, pero también es un reto que está lleno de, cuando respondemos bien, está lleno de bendiciones. Y alguien ha dicho, la vida cristiana es imposible. No es fácil, la vida cristiana no es difícil. La vida cristiana es imposible sin el poder del Espíritu Santo. Y qué bueno que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Vamos a orar y pidámosle al Señor que nos ayude a seguirlo y a servirlo. Señor, gracias Señor, que tú nos has llamado a servirte, a seguirte. Señor, gracias que tú estás presente en nuestra vida, que no nos has dejado solos, que has mandado
el Espíritu Santo que nos llena de poder para vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Hay tantos retos, tantos obstáculos, amenazas. Señor, ayúdanos a sobreponernos a estos retos, obstáculos, amenazas para seguirte, Señor. Gracias, Señor, que tú estás presente. Que tú estás presente no solo aquí, sino que estás presente con nosotros cada día. Señor, ayúdanos a centrar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestro corazón en ti cada día, Señor. Vale la pena seguirte, Señor. Gracias, Señor. Bendícenos, ayúdanos, anímanos. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos.